Dos personas en espera. Sí, ¿Verdad? sí, sí es transmitido por Facebook esto. Blanquita está preguntando. Sí, admítale nomás, Pauli, no hay ningún inconveniente. Ok, Anuelcita, me sale un mensaje que no se puede transmitir. Allá, ya se está transmitiendo. ¿Alguien nos puede ayudar verificando? Ya está en vivo. Ok, listo, Jesús, adelante. No te llamas nada así. Está ingresando el compañero que va a dar inicio al programa. Adelante, por favor. ¿Listo? Un saludo cordial para toda nuestra audiencia que nos sigue a través de las redes sociales, la plataforma de activación neuronal.net y con su programa máster que es Psicología y un Café. Este 25 de noviembre, que se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, tiene el honor de traer a tres grandes panelistas. Con nosotros estará nuestra querida Paulina Ortega. Ella será la entrevistadora. Nuestra querida Paulina Ortega es promotora de los derechos humanos, especializada en la prevención de la violencia de género. Es presidenta de la Fundación Paz y Esperanza aquí en Ecuador. Es conferencista y capacitadora en comunidades de alta vulnerabilidad. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana también de Suicidología. También tenemos a la psicóloga Blanca Pastuña, graduada en la prestigiosa Universidad Salesiana del Ecuador. Es la flamante ñusta ecuatoriana, embajadora de los pueblos y nacionalidades indígenas. Tenemos también al señor sargento segundo de policía, Víctor Carlosama Quintana. Como experiencia, bueno, él es agente de la Unidad de Investigación contra la Integridad Sexual, UNSIS número 28. Es investigador de los delitos sexuales como son abuso sexual y acoso sexual. Ha realizado también aprehensiones en delitos fragantes. Tenemos al doctor José Vince Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Paz y Esperanza aquí en Ecuador, abogado especialista en derechos humanos, promotor y defensor de los derechos en comunidades vulnerables. Quien les habla, Jesús Rodríguez, da paso a nuestra querida psicóloga Paulina Ortega para iniciar el programa. Bienvenida, querida Paulina. Muchas gracias, Jesús. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de compartir justamente un tema tan relevante como es el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. ¿Y por qué se celebra este día? Para ello, les mencionaré que hubo un acto denigrante, reprobable y aberrante, un asesinato a tres mujeres quienes se oponían a un gobierno dictador. Ellas, las hermanas Mirabal, Minerva, Teresa y Patria, fueron asesinadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Y en su memoria se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hemos tenido espacios de compartir en esta página de activación neuronal y hoy compartimos también este tema tan relevante que nos compete a todos porque necesitamos de forma urgente sensibilizar a la población en todo lo que respecta a la prevención de la violencia hacia la mujer. Como tenemos aquí nuestros
panelistas que son expertos en el tema, quienes han participado en espacios y también dentro de su profesión han desarrollado en este marco de prevención y todas las acciones que se dan al abordaje de la protección a las víctimas. Entonces, tengo la primera ronda de preguntas para nuestro querido doctor José Vince Rodríguez. La violencia hacia las mujeres es un tema de controversia social y digamos integral, en todo sentido, incluso un problema de salud pública. ¿Cuáles serían los instrumentos legales que garantizan la protección a las mujeres víctimas de violencia? Buenas noches a quienes se han conectado a este espacio de reflexión en un contexto bastante particular, como ya se dijo, la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y parto este hecho histórico que mencionaba Paulina, ¿no? Este asesinato en un contexto de una dictadura en República Dominicana, que da lugar casualmente a que se aborde un tema posteriormente y lo vengamos ahí a reflexionar. La violencia contra la mujer es una horrenda violación de los derechos humanos, una amenaza global, una amenaza para la salud pública y un escándalo moral. Son las palabras del ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? De erradicar este concepto ya bizantino de que el tema o la violencia en el hogar entre marido y mujer se queda ahí, ¿no? Sino entender que es un problema de salud pública y en la cual todos y todas somos corresponsables, ¿no? Donde la mujer no puede ser considerada como una propiedad del varón, donde no puede ser agredida, ya sea física, sexual, psicológicamente, económicamente, donde no puede ser manipulada, denigrada, mutilada, asesinada, ¿no? No es propiedad de los hombres, ¿no? Y creemos que eso es importante, empezar por esta sensibilización, concientización, que parte de ese hecho histórico, como bien decía Paulina, pero que siempre ha habido una preocupación, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, hablando de mecanismos internacionales, de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Incluso podemos retroceder más atrás, ¿no? En esfuerzos de reivindicación de derechos de la mujer, ¿no? Por ejemplo, en Francia, a partir de la Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadanía, a cargo de Olympia Gauguin, que abogaba por la igualdad, los derechos entre los hombres y las mujeres, la posibilidad de hablar en público, el derecho a la propiedad, a la educación, de la inclusión en la familia, etcétera. O más adelante de la Lucrecia Mott, también una profesora que obviamente abogaba por la igualdad de los derechos en un contexto de esclavitud, ¿no? O la igualdad de los salarios, los sueldos, porque descubría que en su trabajo los profesores ganaban más que las mujeres, que la profesora. O de Flora Tristán, ¿verdad? Una activista francesa, pero que radicaba en Perú y al retornar también abogó por los derechos de los trabajadores, la emancipación de las mujeres y contra la pena de muerte, ¿no? O también podemos hablar de Harry Becker, quien fue la autora de La cabaña del tío Tom y abogaba por la emancipación de los esclavos. Antecedentes importantes, ¿no? Como Clara Zetkin, entre otros, que luego se van a plasmar en lo que conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Donde se establece que los derechos de la mujer también son derechos humanos, ¿no? Vamos a observar más adelante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en el año 1993, una serie de instrumentos de protección que encontramos en la Carta de las Naciones Unidas, que fue el primer instrumento jurídico, ¿verdad? En el año 48, o tratados internacionales que puntualizan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no? Como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial, la no discriminación basada en el sexo, que se estipula también en la Convención sobre el Derecho del Niño,
la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, aprobada en Naciones Unidas en el año 79 y que entró en vigor en el 1981. Bueno, convenciones ratificadas en el papel, pero que en la práctica lamentablemente a veces no se ejecuta, ¿no? Mecanismos internacionales para la protección de derechos de las mujeres existen, ya dijimos, derechos políticos y civiles, que protegen la integridad personal del año 66, obviamente las declaraciones, las convenciones, las reglas mínimas del tratamiento, incluso de los reclusos, reclusas, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el año 93, y encontramos igual la Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social en el año 95, tenemos en el sistema interamericano también la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 69, para prevenir y erradicar la tortura. Bueno, tiempo seguramente nos faltaría, hay un debido proceso en este sistema interamericano que conviene conocerlo, interiorizarlo y también comprender que son parte de nuestros sistemas nacionales, ¿no? Como es en el Ecuador, ¿verdad? Tenemos a la Constitución, tenemos al COIT, que es el Código Orgánico Electoral Penal, tenemos la ley para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Como decíamos, es un reto que estos tratados, convenios internacionales y nacionales se lleven a la práctica, ¿no? Lo dejo ahí para luego continuar reaccionando e interactuando ahí, Paulina. Y muchas gracias por puntualizar. Miren qué importante es que a través de la historia la voz de las mujeres no se ha quedado opacada o callada, sino que ha habido organismos internacionales y estas convenciones donde se promueve, ¿no?, la no violencia hacia la mujer. Gracias por esta puntualización, estimado doctor. Bien, continuando con nuestra entrevista, tenemos al agente Víctor Carlos Sama, y como lo han mencionado, él ha trabajado en la unidad de inteligencia hacia víctimas de violencia sexual. En el instante en que reciben un caso de violencia, ¿cuál es la ruta a seguir cuando alguien ha sido víctima de violencia sexual? Acerca de la denuncia de dicho acto, ¿cuál es la ruta hacia la justicia? Ya, buenas noches con todos, ¿no? Hay dos aspectos en este caso. El uno es por el delito flagrante, que se da una vez cometido el acto en el preciso momento. Nos dan a conocer ya sea por alerta del ECU 911 o a través de la Fiscalía. En ese momento abordamos a la víctima, nos informa de los hechos que se han acontecido en esos instantes y se procede a la localización del sospechoso en este caso, ¿no? Igualmente, por parte de la Fiscalía, se realizan los exámenes médicos correspondientes para determinar la existencia del delito, ¿no? Y con eso procedemos a órdenes de la Fiscalía y tanto como el juez para la audiencia de calificación de flagrancia, donde el juez, una vez analizado todas las pruebas, dicta a su vez la prisión preventiva o en contra del sospechoso, o también le da medidas cautelares, y a la víctima también le da las medidas de protección que ellos requieren. Otra también es el que no son flagrantes, sino que son denuncias interpuestas ya pasado, ya transcurrido ya un tiempo, en este caso ya las 24 horas que da la flagrancia. Se investiga normalmente, llega a la Fiscalía, nosotros nos llegan las delegaciones y procedemos nosotros a la investigación, lo que es la receptación de las versiones, hacemos el reconocimiento del lugar de los hechos y emitimos un informe con el cual la Fiscalía a su debido momento lo ingresa como prueba en la audiencia de juicio, si es que formula cargos.
Ese es de los procedimientos que nosotros realizamos en cuanto a delitos sexuales. Gracias, estimado sargento. Miren la importancia de que también las mujeres sepan con qué documentos deben acudir a las instancias judiciales, ¿no? Y uno de esos es la cédula, su papeleta de votación, que es importante, y recordar todo lo que ocurrió, porque el momento en que le toman la denuncia, uno tiene que recordar lugares, colores, dónde fue, quién fue el abusador, ¿no? A qué hora del día fue, quién entró, quién salió, hubo alguien más que estuvo mirando. Bueno, en realidad la víctima cuando es o cuando vive violencia sexual, a veces nuestro cerebro, llevamos a la parte psicológica con nuestra querida psicóloga, es justamente el anular como mecanismo de defensa y el borrar las imágenes que estamos viviendo. Pero cuando vamos a poner la denuncia, es importante recordar paso a paso lo que se vivió, ¿no? Para eso es justamente lo que se han preparado los operadores de justicia. Y para no revictimizar, ¿no? Para que no se caiga en esto de juzgar a la víctima que está poniendo la denuncia, que tal vez va a regresar con el abusador o si es que es su misma pareja, o si va a continuar con el proceso legal. Entonces, partiendo de allí, mi querida psicóloga Blanquita Pastuña, la violencia hacia las mujeres es un problema que se ha extendido en el país y asimismo en las comunidades y nacionalidades indígenas ha sido la más afectada por este mal social. ¿Qué opina? ¿Considera que se han logrado avances significativos en cuanto a erradicar la violencia en todo su espectro en las poblaciones y nacionalidades indígenas? Bueno, me presento, muy buenas noches, soy la psicóloga Blanca Pastuña y actualmente como Ñusta Ecuador. Bueno, en este caso es un poco muy complejo, ya que en este mundo lleno de conflicto, de diferencias entre géneros, mujeres, entre hombres, la violencia es una herramienta no muy poderosa, ya que esto también podría ayudar hacia el futuro, pero en este caso, en la comunidad indígena, en la comunidad más que son alejadas, no se puede diferenciar este caso de violencia porque como muchas de las mujeres ha dicho, no en esto, aunque pegue, mate, marido es, entonces estoy a su lado porque ya es una obligación. Pero yo digo que poco a poco que vamos trabajando, se puede, no se puede eliminar todo, pero se puede disminuir un porcentaje con esto de charla, un poco con esto de orientación a las mujeres que no somos propiedad de nadie. Entonces, es un poquito complejo, como en este caso como psicóloga, a las mujeres que sufren el maltrato debería irse como una intervención psicológica, primero como para aumentar la seguridad como mujer. Segundo, aumentar también y recuperar el control de la vida de ese modo, porque muchas de las mujeres cuando uno está enojado, al momento que siente el maltrato, dice, sí, 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 ahorita yo pongo denuncia, pero ya pasa una semana, entonces llega como el proceso de paz o de amor, dice, no, yo ya extraño a mi marido, entonces todo se queda ahí, la demanda, entonces por eso dice, no, entonces, antes de hacer hay que poner a pensar bien, pero esto de la violencia contra la mujer no se ha terminado y sigue todavía, especialmente en la comunidad indígena. Gracias, mi querida psicóloga. En verdad, y tiene mucha razón, ¿no? Al mencionar que con este bagaje de frases populares, muchas veces desde nuestras abuelas hemos normalizado, hemos naturalizado la violencia. Y una que usted lo mencionó y que me parece muy interesante, que decía, aunque pegue o mate, marido es. Nos han enseñado desde pequeñas, ¿no? Que el hogar debe estar unido, pase lo que pase, y no importa lo que suceda, pero estamos anulando el derecho a la vida, el derecho a ser felices, el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a la protección, a la seguridad, el derecho a la integridad, ¿no? En cuanto a esto, querido doctor José Vinces, en este marco de los derechos
y de la violencia de género, es toda una transgresión a, a la integridad de una persona. ¿Cuál es la postura de las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil ante este fenómeno, ante estos sucesos? ¿Qué pasa cuando esta violencia se da en el seno familiar? ¿Cuáles son las medidas que se deberían tomar? ¿Puede activar su audio? Se lo escucha. Decía que se requiere un abordaje integral, obviamente una postura de preocupación, de alarma, cuando las cifras, los índices son bastante claros. Desde enero del 2023 al 15 de este mes de noviembre se han registrado 267 feminicidios y es una tasa que obviamente es sin precedentes, considerando que en el país un promedio de cada 10 mujeres 6 son violentadas, es la misma tasa en la región, y donde muchos de estos casos quedan en la impunidad, donde no hay un abordaje holístico, donde muchas veces se revictimiza a las mujeres con estos interrogatorios permanentes, continuos, donde hay una carencia de infraestructura, ¿no? De casas de acogida. Son muy pocas las ciudades, las provincias donde hay lugares especializados para albergar a las mujeres violentadas y que lamentablemente tienen que retornar al seno donde son agredidas. La violencia se incrementó en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Las mujeres convivían con sus agresores, incluidos los propios niños, niñas, que según las estadísticas, pero también la normatividad internacional contempla ahora que ya no son testigos indirectos, ¿no? Sino o víctimas, son víctimas directas, ¿no? Antes se le consideraba como de segundo plano si eran testigos. Es como cuando decimos alguien fuma, solamente se contamina el que fuma, pero los testigos sabemos que también se contamina, se enferma la gente que no fuma, ¿no? En el caso de la violencia es igual, no hay una diferenciación de la persona que recibe el daño físico o los testigos como son los hijos de la víctima, ¿no? Y por tanto hay una preocupación de que no hay igualdad de oportunidades, ¿no? Hay una carencia de independencia de las mujeres en el plano económico laboral y por tanto tienen que sufrir reiteradamente estos actos violentos. Lamentablemente la ley que se promulgó hace unos años atrás y que tenía un presupuesto importante en la práctica fue recortada. No había una articulación de esfuerzo entre los ministerios correspondientes y hay que ser honestos, a veces hay una búsqueda de protagonismo por cada ministerio, pero lo que se requiere es casualmente aunar esfuerzo, ¿no? Hay una preocupación por la falta de especialización en este tipo de abordajes también, decíamos, por parte de los poderes de justicia, pero creemos que también hay una responsabilidad compartida, ¿no? Por los medios de comunicación, para que estas noticias sean abordadas de manera seria y no con morbo. Hablamos también de la propia sociedad civil, que sea consciente, ¿verdad? Que debe de participar para frenar la violencia. Tenemos que pensar en una educación que empiece de nuestros niños y niñas, formándolos en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para que erradiquen la violencia como forma de comunicarse, de nuevas masculinidades, ¿no? De entender que los hombres y mujeres somos iguales, tenemos los mismos valores ante la ley, debemos tener las mismas oportunidades también, pero hay mucho que trabajar ahí, ¿no? Y esto no es algo automático, sino se requiere voluntad expresa de los estados, de los gobiernos. Fíjense que ha habido experiencias en otros países donde incluso ahora a los estados se les considera también como responsables, ser responsables, ¿no? Por su inacción. Muchas mujeres han acudido a solicitar las medidas de protección, como sabemos, y han perdido la vida, ¿no? Por desatendidas, no solamente en Ecuador, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Y no estuvo el Estado ahí para protegerla
en un momento debido, adecuado, ¿no? Y es por eso que también es una responsabilidad compartida, ¿no? Por ese lado, ¿no? Entonces hay una preocupación. Decimos, la violencia es estructural, sobre todo en este contexto que vivimos en el país, que se refleja notoriamente en los hogares, ¿no? En las comunidades de fe, en las escuelas, en los centros laborales, etcétera, ¿no? Y por tanto tenemos que combatirla a través de una cultura de promoción de la paz, ¿no? Del diálogo, de la concertación, de un trato con ternura, de una crianza con ternura a los niños, a las niñas, ¿no? Hay mucha carencia de afecto, algunos llaman de que hemos caído en la categoría de analfabetos afectivos, ¿no? Podemos nosotros ser analfabetos, ignorantes de alguna materia, alguna disciplina, pero ser analfabetos afectivos. No demostramos afecto ni recibimos. O caer en el plano de la indigencia emocional. Somos homeless que están en la calle, sino gente emocional, ¿no? Y esa es tarea de todos. Tarea de todos. Realmente me impactan estas frases, ¿no? El vivir con estas carencias y pues yo soy testiga prácticamente de estas situaciones, ¿no? Estamos dando talleres de derechos a líderes juveniles en la ciudad de Milagro, en un colegio, y encontrarnos realmente con hombres, mujeres, niños y niñas que realmente viven violencia dentro del seno familiar, como usted lo decía, carentes de afecto, nadie les da palabras positivas, es todo lo contrario, ¿no? El vocabulario realmente es denigrante, de insultos, de rechazo, de invalidación. Entonces, imagínense, o sea, esto realmente impacta el ser mendigos emocionales, no tener afecto, mendigos de afecto, es terrible, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos toca trabajar? ¿Cuánto nos toca intervenir? ¿No? Y bueno, allí está pues nuestro querido gente, el Víctor Carlosama. Dice, una vez instaurada la denuncia, vamos a ver que sabiendo que la víctima se encuentra en un estado de vulnerabilidad, ¿cuáles son las medidas de protección que brindan los agentes de policía o la entidad de justicia para precautelar que el agresor no vuelva a cometer este delito con la víctima? Bueno, pues una de las medidas de protección que se le da a la víctima se le prohíbe acercarse o comunicarse con la víctima, ¿no? Al sospechoso. La limitación de acercarse al domicilio. Igualmente se le extiende por parte de la autoridad competente, ¿no? Se le extiende una boleta de auxilio en el cual ella puede hacer uso cuando se sienta tal vez acosada o agredida por parte del sospechoso, ¿no? En este caso puede también acudir a lo que son las UPC, ¿no? Para activar el botón de pánico. Hay un botón de pánico en el que los compañeros de las unidades de policía comunitaria tienen un chat también comunitario en el cual activan, y si es que ella se siente agredida o tal vez acosada por el sospechoso, llama y enseguida la policía les presta la colaboración, ¿no? Esas serían las medidas de protección. Nosotros estamos también, si es que ella presenta la boleta de auxilio, nosotros estamos en la obligación de aprender al sospechoso y ponerlo a órdenes de la autoridad competente. Allí entra la boleta de auxilio, estimado agente. Dígame. La boleta de auxilio se hace efectiva ¿cuándo? Cuando el agresor o el sospechoso se va al domicilio de ella, toma contacto, la boleta de auxilio, él no puede acercarse a la víctima.
no puede tener contacto con ella. En el caso que existiera ese contacto, ella puede hacer uso de la boleta de auxilio y llamar a la policía y la policía le hace uso de la boleta y se lo aprende y se lo pone a órdenes de la autoridad competente. Ujú. Muchas gracias. Eso es importante saberlo porque a veces, muchas veces el agresor encuentra la boleta de auxilio, la rompe, la quema, ¿no? Sin embargo, allí me imagino que se procede a buscar en el sistema o de alguna forma como una medida de protección dentro del plan de seguridad para una mujer que está viviendo violencia, sería el tener una copia de esa boleta de auxilio, ¿no? Para poderla hacer efectiva. Claro, a su vez puede acudir a donde la autoridad que le emitió la boleta y solicitar y poner en conocimiento que se ha producido eso, la destrucción de la boleta, y con eso se le generaría otra y haría uso de la boleta. Bueno, miren qué importante es para nuestra ciudadanía dar a conocer qué medidas se tienen a favor, ¿no? Y el Estado y las entidades de justicia deben ser garantes de derechos también respecto a el hecho de proteger a una víctima que ha sufrido violencia en cualquier forma, ¿no? Ahora tenemos diferentes tipos de violencia. Mi querida psicóloga, cuando una mujer ha sido víctima de violencia de género, hablando en todo el espectro y en la violencia en la parte económica, física, psicológica, sexual, considera que las mujeres víctimas o sobrevivientes pueden desarrollar patologías o traumas psicológicos que pueden tal vez ser limitantes para su buen desenvolvimiento social. Ayúdeme activando su audio, querida psicóloga. Perdón. Claro que sí, esto le afecta muchísimo a las mujeres que sufren violencia, especialmente en el hogar, o sea, género, sea hombre o mujer, en este caso le afecta mucho, ya que esto llega también a tener problemas, ¿no? En su diario vivir, en este caso el control de la vida. Le afecta muchísimo, ya que esto es un trauma psicológico, ya no podrás salir a la calle normalmente y decir sí, entonces me siento segura o una cosa, entonces siempre tendré ese trauma de que a qué momento vuelve a suceder o a qué momento se vuelve a repetir la escena. Entonces las mujeres o las personas que sufren violencia tienen bastante un trauma, entonces es muy recomendable al momento que tiene ese trauma ir a un psicólogo. Así es. Y bueno, realmente la violencia hacia la mujer es un problema de salud pública. Muchas mujeres, por el hecho de ser golpeadas, ya no acuden a sus trabajos, tienen que esconder su rostro, las marcas que tienen, ¿no? Y de paso, quizás hasta renunciar por justamente tener ese concepto de que no quiero ni que me vean, ni que se enteren, y no puedo avisar a nadie. Entonces, muchas veces la mujer guarda sola y durante años puede estar viviendo a escondidas todo este dolor, ni siquiera compartirlo con sus familiares, ¿no? Ese miedo justamente, esa vergüenza, por esa, digamos, falta de todo lo que se presenta cuando una mujer está. Me gustaría, si nuestra querida Miolcita puedes ayudarnos, por favor, leyendo, porque precisamente este webinar es para el público, así que me gustaría que nos ayudes leyendo las preguntas que se pueden dirigir o los comentarios de las personas que están en las redes. Claro que sí, mi querida Pauli. Justamente a la intervención que tuvo el doctor Rodríguez, nos mencionan sobre las carencias afectivas que se consideran hoy en día un tabú
ya que emocionalmente mostrar ese lado hoy en día es una muestra de debilidad. Perdón. También tenemos la pregunta, un mensaje también de la página, como estamos transmitiendo en vivo. Nos mencionan, el trabajo es en conjunto y es importante reeducar desde el núcleo de la sociedad qué es la familia. Además, se debe trabajar en las redes de apoyo y sobre todo en fortalecer los recursos personológicos. Esto como un agregado a todas las opiniones que han dado los panelistas. Así es, muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta para el agente que se encuentra aquí con nosotros, sargento. Tenemos un comentario, una curiosidad. Dice, ¿por qué se dice sospechoso si ya fue encontrado en delito flagrante? ¿Por qué se le dice sospechoso y no se le da el nombre de lo que se le acusa? Bueno, todo, antes que primero debe haber una investigación, ¿no? Para determinar si es que él fue culpable del delito que se le acusa. Todo ciudadano tiene derecho a la defensa, ¿no? Todo ciudadano tiene a ser inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Es por eso que se le dice presunto o sospechoso. Y, con todas las pruebas que se recabe del delito que presuntamente se le está acusando, la autoridad a su debido momento, él determina si es que él fue el actor directo, el actor intelectual del delito que se le acusa. Es por eso que se le da la figura de primero de sospechoso en el del delito que se le acusa. Gracias, estimado agente. Bien, también hay otra pregunta que dice, me gustaría saber de qué sirve la boleta de auxilio si el agresor casi siempre está junto a la víctima y muchas veces llega hasta el femicidio. ¿Qué hacer en ese caso, estimado sargento? Bueno, la autoridad ya le da la boleta de auxilio, lo que es a la víctima, pero hay muchas víctimas que siguen conviviendo con la persona agresora. Entonces, eso ya sería una responsabilidad de la víctima del estar junto a alguien que le produjo algún daño, ¿no? Un delito que se le está presuntamente acusando. Entonces, se le combinaría a la víctima que también ella no esté con el agresor para que no exista el femicidio, que no llegue al femicidio, ¿no? Ya depende también de la víctima en este caso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para nuestra querida psicóloga Isabel. Dice, ¿cómo se podría instaurar conciencia dentro de las comunidades y nacionalidades indígenas el tema de la prevención de la violencia hacia la mujer? Claro que sí. En este caso, las comunidades o pueblos indígenas podemos, a través de las orientaciones, podría ser como charlas o motivaciones personales o hacer alguna capacitación para que las mujeres a través de eso tomen conciencia y también orienten y digan entonces sí, esta parte está mal o esta parte está bien, para que un poco se vayan asesorando y diga, ya podría ser este caso con charlas o capacitaciones para las mujeres. Así es. Bueno, en la experiencia que hemos compartido como fundación, pues entendemos que a veces con una charla no es suficiente, con una conferencia no es suficiente cambiar hábitos, costumbres naturalizadas dentro de la violencia, dentro de las prácticas de familia, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? Ya sería una buena oportunidad que en las escuelas y colegios se enseñara
la prevención de la violencia o se enseñara una cultura de paz, de equidad, de igualdad. En cuanto a esto y en cuanto a derechos humanos, tenemos aquí al doctor José Vinces, podríamos darnos unas pautas acerca de qué hacer como sociedad, como comunidades, para prevención, para concientizar a la población en cuanto al tema de violencia. Sí, claro. Romper el silencio, ¿no? Ante todo acto de violencia. No podemos justificar la violencia ni responsabilizar ni revictimizar a las mujeres. Eh, Hay muchas razones ya de la perspectiva psicológica, de la psicología, ya se ha esbozado eso, ¿no? No hay una responsabilidad de ser agredida, no hay una justificante y por tanto hay que ocultar otras razones de responsabilidad del Estado, de brindar protección, no solamente en el área de instancia del agresor, sino también en poder proveer, decía yo, a estas infraestructuras, casas de refugio, hasta que puedan recuperarse, no solamente ser alejadas del maltrato físico, sino también psicológico. Tiene que ver con no naturalizar la violencia, ¿no? No acostumbrarnos a que esto es normal y que solamente son cifras y no seres humanos y que no nos indignemos, no nos sorprendamos cada vez que leamos en los periódicos que mujeres son violentas y asesinadas, ¿no? Y tiene que ver con políticas públicas también, decíamos, ¿no? De diversos sectores, el tema de educación, desarrollo. Fíjense, es un tema que no podemos obviar, es el alto índice de criminalidad que vive el país, ¿verdad? En provincias. Muchos de estos niños y niñas estuvieron ajenos al sistema educativo en el contexto de la pandemia, ¿no? Una familia con un dispositivo móvil, estudiaban 5 o 6 chicos. Luego esto se incrementó después de la pandemia, no han tenido acceso a la educación, a la recreación, a otros derechos, y ahora están siendo de algún modo motivados, incentivados y captados ante la deserción escolar y la ausencia del Estado, están siendo reclutados por estos grupos al margen de la ley, ¿no? Entonces hay una corresponsabilidad, no solamente de combatir la violencia con más violencia, es un craso error. Tienen que haber políticas públicas, tienen que apostar a la educación, al desarrollo de capacidades, ¿verdad? Mientras no hay eso, la violencia va a encontrar más violencia. Por tanto, hay una tarea de articular esfuerzos. Fíjense que hay una carencia a veces de planes nacionales, ¿no? Políticas nacionales, una carencia de políticas públicas, ¿no? Hay esfuerzos aislados, pero que eso no van a resolver problemas tan macros como lo que estamos pasando, ¿no? Y de hecho, decíamos, la educación es un factor importantísimo aquí, ¿no? Cómo revertir una cultura de violencia a través de una cultura de paz. De nuestra institución, por ejemplo, desde que inició el año estamos trabajando en Milagro con un proyecto que se denomina Por un Milagro con Cultura de Paz. Milagro es un cantón donde hay altos índices de violencia, incluso un femicidio de una chica en la universidad hace algunos meses. Sin embargo, hoy se ha celebrado la primera marcha, ¿no?, en contra de la violencia contra la mujer. Es un hito histórico, ¿no?, con participación de las autoridades. Pero como bien decía Paulina, eso no se transforma a través de una charla. Son procesos, ¿verdad? Procesos de empoderamiento, de capacitación, como dicen los sociólogos, ¿no? La cultura se aprende, ¿no? Y así como se aprende, se puede desaprender, ¿verdad? Y volver a aprender. Y de eso se trata, ¿no? Que todos entendamos de que podamos recuperar, recobrar el famoso eslogan que tenía el país, Ecuador, una isla de paz. Y todavía estamos a tiempo si todos aunamos esfuerzos. Yes, y muchas gracias por mencionarlo. Realmente estamos todos y todas en este compromiso por generar la paz, por hacer un cambio en la historia, por hacer las cosas diferentes, no quedarnos callados, como decía, ¿no? Porque el silencio es lo que perpetúa estas prácticas violentas.
Y bien, para nuestra querida psicóloga, tengo unas preguntas. Eh, como reina de las comunidades y nacionalidades indígenas, ¿cuál es el plan a aplicar para evitar la violencia en lugares alejados de la urbe? Claro que sí, justamente también estoy trabajando en ese proyecto en este momento también con los niños y con las mujeres. En este caso es muy fundamental ya que este día ha sido el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Pues en este caso para evitar un poco también es ayudarnos un poco a que se mejore la relación dentro de la familia entre padre y hijo o entre el cuidador hacia la persona en que le está ayudando. Pues en este caso en las comunidades, como usted mencionaba, ¿no? Con solo una orientación, no con una charla se cambia todo. Entonces podemos no ayudar a través de terceras personas, en este caso a los niños, fomentar desde muy pequeños, enseñarles que el respeto, la igualdad para entre tanto entre mujer y entre hombre es muy fundamental. A través de eso podemos sembrar raíces, ¿no? Para que las futuras generaciones puedan entender que la discriminación, que todo eso no es solo contra las mujeres, que sino es para todas las personas. Pues en esa, a través de eso las mujeres podemos un poco orientar que Bueno, tenemos ahí una pequeña falla de señal, pero gracias, gracias, y justamente eso era lo que queríamos escuchar, ¿no? Miren que hay un compromiso eh, hasta el final, ¿no? Y con toda la fuerza para poder llegar a niños, niñas, mujeres, ¿no? Y como les decía, a veces son procesos de acompañamiento de meses, de años, el cambiar hábitos, el cambiar vocabulario, el cambiar el diálogo y aprender a valorar la dignidad del ser humano y a tratarnos así, hombres y mujeres. Bien, me gustaría antes de terminar que nos den un pequeño y corto mensaje a nuestras mujeres, hombres, niños y todos que nos están viendo a través de las redes. Eh, Nuestro querido agente, eh, por favor, puede darnos unas palabras de despedida, acotando todo lo que se ha tratado ahora acá y qué hacer en cuanto a la prevención de la violencia hacia la mujer. Bueno, para culminar esto, pues muy halagado por esta invitación que me han hecho. Igualmente, un mensaje sería para las mujeres que no se queden calladas, ¿no? Que denuncien todo maltrato. Nosotros como Policía Nacional estamos prestos a brindarles todo el apoyo a la víctima y, y mediante la investigación, pues dar con la sanción del infractor, ¿no? De la ley. Nuestra unidad está presta a colaborar en todos los procedimientos que tenga que ver con la integridad sexual y reproductiva de las mujeres. Para cualquier cosa, si estamos igual nosotros damos lo que son capacitaciones de prevención, estamos prestos a colaborar todo, en todos los casos, en instituciones educativas, en empresas, estamos prestos a colaborar en cualquier capacitaciones, en cualquier procedimiento, como les digo, a las mujeres que no se queden calladas, que denuncien, que aquí estamos nosotros como Policía Nacional para apoyarles y brindarles la atención que ellas se merecen. Muchas gracias, estimado sargento. Doctor José Vinces, denos sus palabras, su mensaje a la población. No solo como era este día, ¿no? Sino el compromiso de los varones, como esposos, padres, hijos, hermanos, a dar un trato digno, igualitario. Hombres y mujeres somos iguales en dignidad y en derechos. Y eso creo que es un principio fundamental que nuestras compañeras deben comprender, ¿no? Y por qué no, a nombre de tantos varones agresores, violentos,
pedirles disculpas y perdón, ¿no? No obstante, igual, el compromiso de nuestra organización es a seguir bregando en aras de que los derechos de la mujer sean respetados. Son procesos largos, pero que dan resultado, ¿no? Hemos contado alguna experiencia institucional. Por ejemplo, hoy en Milagros han hecho el uso de la palabra una lideresa que en su tiempo, hace 7 años, era víctima de violencia intrafamiliar y con un proceso de varios años se ha constituido una promotora de derechos de la mujer, ¿no? Y puede levantar su voz, puede incidir ante las autoridades correspondientes, ¿no? Entonces sí se puede, como ese eslogan deportivo que podemos aplicarlo aquí, ¿no? Sí se puede decirle no a la violencia y revertir una cultura de violencia por una cultura de paz, ¿no? Así que también estamos a las órdenes de la Fundación Paz y Esperanza. Muchas gracias por esas palabras, estimada psicóloga Isabel Pastuña. Tenemos a la News ecuatoriana, una mujer no solo hermosa, sino preparada para accionar en las comunidades. Adelante, mi estimada Isabel. Muchas gracias. A la vez agradecer a ustedes por dar este espacio para poder seguir adelante. Quisiera también dar como un mensaje que recordemos que la igualdad de género no es solo una lucha contra las mujeres, sino es contra la lucha de la sociedad, que para eso trabajemos juntos, para que nuestro mundo y todas las mujeres podamos vivir en paz y de eso todos respeten nuestros derechos y para tener voz y voto. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Y concluyendo con todo lo compartido, y esta noche tenemos los instrumentos legales que protegen a las mujeres, la Convención de OPARA, la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Es también un abordaje integral, esto lo trató el doctor José Vinces, para abordar a una víctima o una sobreviviente de violencia en cualquiera de sus formas y tratar en prevención con la crianza con ternura, hábitos nuevos, prácticas positivas que construyen al ser humano. Y estamos para defender a niños, mujeres y personas que están en comunidades de alta vulnerabilidad. El sargento Víctor Carlos Sama nos ha hablado de la ruta a la justicia, que es importante denunciar, que no quedemos callados, que se lleve hasta las últimas instancias, que no desistamos de los procesos legales que se procesan a través de las instituciones de justicia. Y nuestra querida psicóloga Isabel Pastuña nos ha hablado de que muchas veces en las comunidades y nacionalidades se perpetúa la violencia por los hábitos, costumbres y cultura, hasta dichos populares, pero es necesario sacar estas prácticas y ya está con un plan justamente para abordar a las mujeres. Ha sido una noche de enriquecimiento, de conocimiento y también de impartir y de sensibilizar a la población para prevenir y ojalá erradicar la violencia en todas sus formas a mujeres, a niños y a personas vulnerables. Les agradecemos mucho. Yo les dejo con mi compañero Jesús Rodríguez, que nos dará el cierre. Muy bien, estimada audiencia, estamos llegando a la parte final con las conclusiones de nuestra querida Paulina. En realidad este es un trabajo en equipo, ¿no? Organismos gubernamentales, no gubernamentales, la sociedad, la familia, la escuela, la educación. Un escritor decía, en cierta forma somos analfabetos emocionales y es necesario empezar a trabajar la inteligencia emocional también, no solo la inteligencia racional, porque desde ahí se viene enraizando también la violencia. El compromiso es de todos, como nos decían nuestros queridos panelistas. Pues bien, esta página se dedica de forma gratuita, ¿no?, a llegar a la sociedad, a tratar de hacer patria desde nuestra trinchera, como se puede decir. Esperamos, estimados panelistas, volverles a tener en este espacio, porque la lucha, como se vuelve a repetir, es de todos. Muchísimas gracias y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. La página es activacionneuronal.net
y nuestro programa Psicología y un Café. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Muchas gracias por participar y por aceptar la invitación. Nos veremos Buenas en un noches. próximo encuentro.